Esta es una producción de Grupo Fórmula. Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco mucho que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, nuestras plataformas de internet. Tenemos mucha información que compartir con usted. Esto es lo más destacado. 124 países, incluido México, firman pacto para poner fin a la deforestación y degradación de la tierra. Esto en Glasgow, COP26. En un momento más estaremos enlazándonos hasta tierras escocesas. Urge el naturalista David Attenborough, a quien conoce usted por su labor de divulgación, a detener el incremento de la temperatura del planeta. Nuestra quema de combustibles fósiles, nuestra destrucción de la naturaleza, nuestro acercamiento al proceso industrial y nuestros aprendizajes, nuestra emisión de dióxido de carbono en la atmósfera a un ritmo y escala sin precedentes. Ya tenemos un problema. Reino Unido, Noruega, Alemania y Estados Unidos, los Países Bajos y 17 donantes se comprometen a apoyar con una cantidad millonaria a los pueblos autóctonos en su papel como protectores del territorio y aliados contra el cambio climático. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, critica a Rusia, a China por no haber participado en este ejercicio y regular el predio donde se detectó el ducto ilegal allá en Puebla. 116 más se ubican en la zona de explosión. En esta misma situación, las carreteras de Tamaulipas, entre las más seguras del país, esto dice la Secretaría de Seguridad del Gobierno Federal, será. Asegura el PRD Nacional que la alianza sí puede ganar en precisamente varios de los estados en los que Marco Cortés consideró que había poca competitividad. De hecho, Marco Cortés dijo que solo podrían ganar en Aguascalientes, pero desde el punto de vista del PRD, también Pancho Domínguez opina lo mismo, se puede hacer mejor. Le comento que niegan solicitud de Emilio Lozoya para poder reunir pruebas sobre el caso Odebrecht. Se prevé que mañana se realice una audiencia en el reclusorio norte y el tic-tac del reloj avanza tanto para Emilio Lozoya como para Gertz Manero. Ya tendrán en estos días que decir si proceden o nos han tenido efectivamente dando vueltas con el mismo asunto. Identifican a 11 personas asesinadas cerca de Zamora, allá en Michoacán. En un instante iremos hasta aquella entidad. Las elecciones del próximo domingo son falsas, no se pueden esperar resultados legítimos, dice de entrada la Unión Europea. También se llevan a cabo elecciones en Estados Unidos, se elegirán gobernadores y alcaldes, de hecho el alcalde de Nueva York y pues también gobernadores en algunas entidades. Instalan ofrenda de Día de Muertos en la Casa Blanca. Joe Biden y la primera dama reconocieron la contribución mexicana a esta celebración. Hace otro llamado el Papa para parar la fabricación de armas en el mundo. Etiopía declara emergencia nacional por guerra en la región de Tigray. El conflicto avanza hacia Addis Abeba, la capital. La ONU hace un llamado al cese inmediato de hostilidades en aquella parte del mundo. Ataque suicida con explosivos en un hospital de Kabul. Afganistán deja en este caso 25 muertos y 40 heridos. Facebook, o la nueva empresa Meta, la del metaverso, eliminará reconocimiento facial de su plataforma, borrará registros de más de 1,000 millones de usuarios. De esto y más estaremos platicando en los próximos minutos, si usted nos acompaña. Bueno, y seguimos con la información y el análisis, como todas las semanas. Nos enlazamos con el diputado Salomón Chertorivsky. Salomón, ¿cómo estás? Leonardo, encantado de saludarte, agradecido por tu comprensión. El día de ayer, fíjate, estaba en la ciudad de Chicago y por eso no me pude conectar con ustedes en nuestro espacio. Pues qué alegría que estés con nosotros y que se haya podido. Cuéntanos qué reflexión compartes con el auditorio el día de hoy. Fíjate que dado que estaba en Chicago y para lo que fui a Chicago, quiero platicar de migración. Quiero platicar de nuestros paisanos en los Estados Unidos, de lo que estamos viviendo en la frontera sur, porque creo que es uno de esos temas que ahí está y aparece de vez en cuando, tú lo conoces, lo tocas a menudo en tu espacio, pero creo que no nos hemos hecho a la idea de la dimensión de lo que estamos hablando, insisto, de ambos lados de nuestra frontera. Empiezo con la frontera norte. El día sábado estuvimos acompañando una compañera diputada
Elvia Yolanda Cosío, que es diputada migrante. Ella lleva más de 24 años viviendo en Chicago, siendo un liderazgo verdaderamente arraigado a la comunidad de México-americanos en Chicago, peleando por los derechos humanos de nuestros paisanos, defendiendo las mejores causas. Y ahora que la acción afirmativa llegó a nuestras elecciones, Elvia Yolanda estuvo en una de las listas de Movimiento Ciudadano y es una diputada. Ahora sí que ahí no hay patitos, o ya ves que luego pues tratan de hacerse pasar por Manitas, eso. Exactamente, no siempre hay no. Elvia Yolanda es realmente una diputada migrante, pasa muchos días de sus semanas en Chicago, está aquí en todas las sesiones y tiene una agenda claramente de cómo vamos a atender una realidad, Leonardo, que creo que la deberíamos de repetir muchas veces. El último censo de los Estados Unidos ya nos habla de 36 millones de México-americanos, ¿no? Es casi 7 de cada 10 hispanos que viven en los Estados Unidos son de origen México-americano. Por lo menos unos 12 que nacieron en nuestro territorio, pero creo que lo primero que tendríamos que reflexionar es, cada que nos preguntan ¿cuántos habitantes tiene nuestro país? ¿Cuántos mexicanos hay? Siempre decimos, pues el INEGI nos acaba de dar la cifra de 129 millones de habitantes. Creo que sí es justo que hablemos de los 165 millones, porque realmente somos una nación dividida en dos territorios. Y creo... ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque nuevamente, y me ha pasado cada que estoy allá con nuestros paisanos, y esta vez fue muy intenso, al escuchar las manifestaciones que le hacían de alegría, de orgullo a Elvia Yolanda, pero también de preocupación en que, más allá de estos gestos en donde nos entendemos, más allá del componente enorme de las revezas, que algunos hasta lo quieren presumir como un logro de nuestro país, lo que tenemos es una relación tan intensa que no hemos encontrado ni la legislatura de este lado de la frontera, ni obviamente del otro lado de la frontera, ni la política pública para realmente tener una agenda que nos haga compenetrarnos como lo que somos, una sola nación. Creo que además, en este momento, después de la fatalidad de los años del presidente Trump, cuando llega un presidente en donde por lo menos en su campaña y en el discurso hay una afinidad hacia poder encontrar salidas, no son fáciles, pero hay una afinidad. Cuando, insisto, el tema Trump unió incluso a la comunidad, a quienes eran demócratas, a quienes algo tenían que ver con los republicanos, pero que con el trumpismo simplemente no pudieron. Creo que hay un momento para que nuestra comunidad, apoyada por nuestro país en los Estados Unidos, realmente haga un cabildeo profundísimo para que, así como lo hicimos a finales de los 80, principios de los 90 con el primer TLC, así como lo hizo la comunidad empresarial en el TEMEC con toda fuerza, deberíamos de tener una agenda real para lograr que una agenda migratoria pudiera ser posible los siguientes años. Creo que esa es una tarea pendientísima. Creo que hoy se dan las condiciones para poder impulsarla. Incluso, Leonardo, creo que hay factores económicos que lo vuelven muy deseable para los americanos hoy, que traen una crisis de empleo, que los empleos que requieren menor capacitación no los están logrando conseguir en muchos de los espacios. Creo que hay un momento que por muchos espacios nos da para realmente trazar una agenda importante en el norte de nuestra frontera. Y tenemos esa complementariedad demográfica en muchos sentidos, además muy probada, y ha funcionado
pesar de las lógicas políticas que de pronto niegan esas realidades que existen independientemente de ellos. Mientras te escuchaba, bueno, pues veo que ya tiene cuenta de Twitter la diputada y la sigo, Elvia Yolanda Cosío, diputada migrante. Habrá que seguirla y creo que vale mucho la pena que conversemos con ella. Es un gran tema. Salomón, te tengo 2 minutitos para preguntarte. No, tú has seguido puntualmente todo lo de la crisis sanitaria. Yo entiendo que en la lógica política y en la gran narrativa nacional, presentar el tema de esta emisión cumplida, la mayor parte de los adultos mayores tienen ya una dosis de la vacuna. Subrayo, entiendo que desde la lógica de la construcción de un gran discurso político esto sea muy relevante, pero desde el punto de vista sanitario, con las variantes y teniendo ya varios países que están en el triple esquema de las vacunas, ¿se puede decir que hemos llegado al final del camino, Salomón? Mira, yo creo, Leonardo, que con toda claridad lo que tenemos que decir es que esto no ha terminado, que no llegamos todavía al 50% de la población de nuestro país con una dosis completa de vacunas. Y digo la población completa porque si bien son los adultos, los mayores de 18, los que tenemos un mayor riesgo que ante un contagio podamos tener un padecimiento grave, los niños, los menores, aunque las probabilidades de riesgo de una enfermedad grave son mucho más bajas, por supuesto que contagian, por supuesto que son transmitores del virus. Entonces, mientras no tengas a la población casi completa vacunada, el virus simplemente se va a seguir transmitiendo. Segundo, mientras el virus entra al cuerpo humano, es un laboratorio. Entonces, lo que entra y lo que puede salir es diferente. Por eso vemos mutaciones, por eso vemos diferentes variantes. Mientras el virus siga circulando, vamos a ver nuevas variantes y pudiera llegar alguna variante que no respetara, digámoslo así, a las vacunas o a la inmunidad que hoy tenemos. Y tercero, ya inicia el periodo invernal, Leonardo. No lo sabemos a ciencia cierta, pero existen algunos documentos que nos hablan de una posible estacionalidad. Mira, ya las enfermedades respiratorias en general en los meses de frío aumentan. Por eso es en esta época que la influenza y nos vacunamos. Las enfermedades respiratorias en general aumentan mucho en los meses invernales. Uno, por el clima en sí mismo, pero segundo, porque salimos menos, porque nos quedamos más dentro de casa, nos agrupamos más, pues por el mismo frío, pues por entrar en calor y estar ahora sí que en manada. Estos factores pueden hacer que venga definitivamente una cuarta ola o aceleración de contagios y en ese sentido mandar el mensaje de que ya todos los adultos están vacunados, de que ya estamos en el semáforo verde y que el desfile de muertos se puede dar sin ninguna precaución y un largo etcétera, Leonardo, es una mala idea en términos sanitarios porque nos hace definitivamente bajar la guardia. Si a esto le agregamos el hartazgo que tenemos de tanto cuidado que hemos tenido durante los últimos 20 meses, pues por supuesto que queremos ahora sí que liberarnos el cubreboca. Es una mala idea en términos sanitarios porque pueden venir nuevas aceleraciones. No deberíamos de bajar la guardia, no deberíamos de decir misión cumplida, deberíamos de cuidarnos con toda seriedad, Leonardo. Oye, algún pariente mío que es de la cultura del antagonismo, esto que el gobierno siempre nos miente, ¿no? O sea, a este asunto del semáforo verde y de las vacunas, pero encantado, dice, no, ya podemos hacer una fiesta, ya nos dijeron que estábamos en semáforo verde, eso sí le pareció bien, pero el mensaje que se está mandando es que esto ya es un tema del pasado y era lo que te preguntaba. No hemos terminado pues con el asunto, mi querido Salomón, y bueno, pues seguiremos por supuesto en las próximas semanas platicando del tema. Te mando 1000 abrazos. Igualmente para ti y bueno, en migración, en otra ocasión hay que hablar, ya hablamos un poquito del norte, hay que seguir hablando del norte y hay que hablar de lo que está pasando en nuestra frontera sur, que realmente ponen los pelos de punta y el corazón lo estrecha.
Oye, y yo sugiero, porque leí el documento con enorme interés de dos colegas del Colegio de México que vinculan política exterior con política migratoria, por muchas razones políticas, disciplinarias y de interpretación, o sea, interpretación inercial, hemos separado los temas, pero la política exterior de este país va vinculada con la migratoria y lo liga con esto que dices de la frontera sur. Sí, tenemos que pensar de una manera más sistémica, ¿no? Sí, por supuesto, holística. Y además, digo, si siempre la política migratoria, y sobre todo teniendo en la frontera norte a los Estados Unidos, pues ha sido pieza fundamental de nuestra construcción con nuestro socio comercial, pero también con el planeta. Digo, las olas migratorias han construido en muchos sentidos las políticas de relaciones entre los países. Creo que en este momento y a partir de que el presidente, desde antes, ¿no? Con el presidente Barack Obama y el presidente Peña al final, pues sí nos convertimos en una suerte de border patrol en el sur, y eso no ha cambiado. Nuestra relación con Estados Unidos de esos años para acá, el principal tema, cuando muchas veces fue el narcotráfico, la migración, digamos, de los mexicoamericanos, de los mexicanos hacia el norte, de los últimos años se convirtió en lo que estaba pasando en la frontera sur y nuestra responsabilidad ante ello. Creo que hay que tomarlo con seriedad y hay que aprovecharlo con la solidaridad y generosidad con la que siempre se ha comportado México a lo largo de nuestra historia, ¿no? Digo, los Chertorivsky cumplen 100 años el próximo año, el primer pie en Veracruz, ¿no? Pues, hay que hablar de ello. Hay que hablar de ello. Oye, el documento es de la doctora Masferreri Pedrosa, sí vale mucho la pena echarle un vistazo. Salomón, te mando un abrazo. Fuerte abrazo y a seguirnos cuidando, querido Leonardo. Bueno, y seguimos con la información. Hemos efectivamente pues dado cuenta del arranque de la COP26 allá en Glasgow, los líderes de todo el mundo discutiendo este asunto, y además pues tenemos hoy la fortuna de que el doctor Adrián Fernández esté en enlace con nosotros. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Un saludo hasta Glasgow. Un gusto saludarte, Leonardo. Muy bien, aquí estamos muchísimos grupos de la sociedad civil participando, dando seguimiento a lo que está ocurriendo aquí en Glasgow. Oye, antes de entrar en materia y que nos cuentes cómo estás viendo las cosas, cuéntanos las medidas que han tomado desde el punto de vista sanitario. Entiendo que algunas cuestiones que tenían que ver con la cuarentena se relajaron, pero han sido muy estrictos y están muy bien organizados con los temas sanitarios. Cuéntanos un poquito de ese tema, Adrián. Sí, es correcto, Leonardo. Fue una decisión difícil para el gobierno británico. En los últimos meses tomó la decisión de que querían hacer una COP presencial y tenían que balancear estos dos elementos, que vinieran todos, que no hubiera restricciones en el sentido de discriminar a nadie, pero sí habría que aplicar muchas medidas para tratar de que no fuera esto un foco de contagio masivo. Nos pidieron, como lo han visto muchas personas que han viajado, te piden que llenes varios tipos de formatos, tanto en México antes de salir, como uno ya propiamente para localización de los pasajeros, en este caso que llegan al Reino Unido, dónde vas a estar en cada momento, dirección, y además tienes que llegar ya habiendo apuntado y contratado una prueba del día 2. Todo esto así porque... O sea, el segundo día que llegas te tienes que hacer otra prueba. Exactamente, presentarte en alguna de las muchas clínicas que están en las grandes ciudades británicas y vas a hacer la prueba y en todo momento hay un seguimiento de dónde estás. Y ya propiamente aquí en la COP hay muchas personas que están aquí en Glasgow, pero muchas otras están en Edimburgo y vienen todos los días muy temprano en tren. Pero lo importante es que a todos los participantes, ya sean de gobierno, de las delegaciones o los muchísimos participantes de la sociedad civil, académicos, etcétera, todos tuvimos que ir a recoger un kit, un paquetito que nos prepararon, donde hay suficientes pruebas de antígeno que uno mismo se tiene que practicar todas las mañanas si es que quieres tener acceso a ciertas zonas aquí de las negociaciones y de los pabellones donde hay exhibiciones. Entonces, mucho control. Ya aprendimos a hacernos la prueba de antígeno
Y además, por supuesto, esto va de la mano con registrar todo digitalmente. En fin, hay un control muy estricto y así están las cosas, pero muchísima gente al final sí logró venir porque esta es una COP muy importante, es un parteaguas, ya hablaremos de eso. Nos lo habías efectivamente anunciado. Preguntarte cómo arranca. Antonio Guterres utilizó una expresión así escatológica, esto que estamos convirtiendo es una especie de excusado, pero es auspicioso el arranque, los primeros discursos, la actitud política. ¿Cómo estás viendo las cosas, Adrián? Bueno, hay que leer estas COPs. En primer lugar, no todas estas conferencias anuales tienen un segmento de jefes de Estado. Han sido unas cuantas en donde llaman a los jefes de Estado del mundo a participar. Esta es una de ellas. La última en donde ocurrió esto fue precisamente París hace, iba a decir 5 años, no, 6 años porque se pospuso un año. Y después recordarán todos que hubo una cumbre fallida en Copenhague en el 2009, pero lo comento porque solo en contadas ocasiones se hace el esfuerzo político para traer a los líderes, para dar una señal clarísima. ¿Por qué ahora vinieron líderes de muchos países? Porque estamos en un momento donde el mundo reconoce que a donde tenemos que llegar es a no menos de 0 emisiones para mediados de siglo. Esto ya es aceptado por todos. Tenemos que discutir cómo llegamos allá. Y también los países desarrollados han aprovechado esta cumbre, que era como la fecha límite, para formalizar una serie de anuncios importantes que habían venido haciendo en los últimos meses. Básicamente los anuncios los sintetizamos, Leonardo, en que los países desarrollados van a tratar de bajar sus emisiones a la mitad para el final de esta década y a 0 en términos netos para mediados de siglo. El abrazar eso, el endosarlo, el decir, vamos por eso, es lo que tenemos que lograr, no es una cosa menor. Por supuesto, ahora falta cómo se va a implementar. Y también comento rápidamente que los países en desarrollo, países emergentes como México, también tienen la obligación, digamos, de endosar ese concepto. No quiere decir que los esfuerzos presupuestales para llegar a eso a mediados de siglo tendrán que ser sorteados por los propios países en desarrollo o emergentes. Ya. Oye, pues están por supuesto esos objetivos y yo creo que es un buen momento allá en Glasgow para que todo el mundo vea dónde está y hacia dónde se dirige, qué medidas está tomando. Hay algunos países que justifican el por qué no se ha logrado. Ahora con la pandemia y la recuperación, algunos regresan, Adriana, a este viejo dilema de qué debes presionar, el pedal de la recuperación económica o el cuidado del medio ambiente, cuando uno tenía la impresión de que ese había dejado de ser la década anterior un dilema, Adrián. Estás en lo correcto, Leonardo. Hoy el entendimiento, al menos de algunos países avanzados y están tratando de ser congruentes, es que es un solo pedal y que ahora la recuperación económica necesaria, recuperar los empleos, la riqueza, el crecimiento económico, debe ser apuntalado en inversiones que sean muy cuidadosas, a que sean de baja intensidad de carbono o sin emisiones de carbono. O sea, ya llegó el momento en donde no se vale, no se puede, es una sin razón invertir a partir de ahora en cuestiones que van a generar emisiones por muchos años más. Eso está claramente entendido para Europa. Tú has hablado en tu programa del nuevo pacto europeo, el New Green Deal, que habla claramente de grandes inversiones en todos los países de la Unión Europea. El Reino Unido está en la misma situación. Ahora Canadá y Estados Unidos se están sumando. Japón se está sumando también. Y para ellos es uno solo el tema, es el mismo. Y creo que ahí es donde está la brecha de entendimiento con otros países, donde creo que desafortunadamente está México. Vinieron muchos jefes de Estado de países importantes. Se nota cuando no está presente presidentes de países importantes como México. Se va a firmar aquí alguna serie de iniciativas. México sí se va a sumar a una iniciativa para controlar emisiones de metano, pero hoy se firmó algo importante. Era la que anunciaron con Kerry, ¿no? Esa es exactamente, Leonardo, pero hoy se firmó algo muy importante, un posicionamiento de más de 100 países para la protección de los bosques, de las selvas y de los suelos, por el entendimiento de que hay beneficios conjuntos del clima, pero también de la biodiversidad. Habíamos incluido como parte de nuestras metas dentro del Acuerdo de París a cumplir antes del 2030, llegar a 0 deforestación. Ya lo habíamos prometido, el metano también ya lo habíamos prometido, una serie de cuestiones, pero no hemos hecho un buen papel en empezar a
a cumplir con la implementación de cosas. Tenemos un déficit importante y creo que el gran elefante en el cuarto, tú lo has comentado muchas veces, es el sector de energía. Porque el sector de energía, por un lado, es el que más contribuye con la contaminación, pero también el que ofrece las mayores oportunidades, y si no las aprovechas, pues no hay manera de que avances suficientemente con el control de tus emisiones. Sí, pues ahí está el tema. Hoy efectivamente está este asunto de lo forestal. Yo sigo viendo que, bueno, los países que van, los líderes que van, también a Glasgow tienen una presión de sus opiniones públicas, de propiamente su sociedad civil, de decir, a ver, lo respaldamos, presidente, primer ministro, lo que sea, el líder que vaya efectivamente allá a Escocia y se convierte en un objetivo nacional. Aquí sigue siendo como una cosa bastante poco vertebrada, ¿no? Si el gobierno va con sus compromisos, jugando un poco, déjame decirlo así, como al bulto sospechoso, que no se note demasiado, firma un montón de acuerdos y después suelta por aquí y por allá, pero como que falta un gran discurso nacional sobre el particular, Adrián. De nuevo estás en lo correcto, Leonardo. Lo que falta es construir una política de Estado en materia de cambio climático, que sea partidista, que no sea de corto plazo y que aterrice en las diferentes capas de actuación a nivel nacional, desde luego, con el ejemplo, el gobierno federal poniendo el ejemplo, pero también gobernadores, alcaldes, etcétera, legisladores. Estamos muy lejos de eso y te repito, no hay una cosa articulada aquí. Realmente, como está creciendo tanto el tema, la atención a la transparencia climática, aquí ya no hay dónde esconderse. Es muy evidente, Leonardo, los grandes países, y México es un gran país, ya la posición política de cada uno de estos países, donde está México, Indonesia, Sudáfrica, Brasil y otros, es mirada con lupa, Leonardo. Entonces, se nos está acabando el tiempo del beneficio de la duda, de la paciencia de otros países, y el mundo ya se está preguntando ¿por qué México no está haciendo la tarea, ni siquiera las cosas que son en su propio beneficio? ¿Ya? Oye, que cada COP marca efectivamente una especie de liderazgo, ¿no? Recordamos a Greta, recordamos el Papa en algún momento fue ampliamente discutido. Creo que su encíclica sigue siendo un buen referente para pensarlo todos. En este caso, ¿quién es Attenborough? ¿Quién es digamos, la voz inspiradora, así que mediáticamente va cruzando todos los países y nos convoca a todos a esta gran cruzada planetaria, Adrián? Bueno, yo no logro identificar de manera destacada como sí ha ocurrido, como bien señalas en otras COP, pero esta es la primera COP en donde coincide, se alinea y coincide en tiempo y en espacio lo que ya venía del liderazgo europeo, que se echó a cuestas, se echó al hombro los años de Trump. Europa se echó a cuestas el empujar el proceso, viene encajado ya con que Estados Unidos regresó con medidas y con acciones que son de lo que se esperaba. No podía venir con menos que eso. Entonces vuelven a sumarse Europa, Norteamérica, pero no es también hay que destacar, recordemos que China ya también se comprometió con la misma meta, solo que ellos dijeron, yo no puedo llegar a mediados de siglo a 0 emisiones, pero al 2060 sí llega. Y la India, el primer ministro de la India que estuvo el día de ayer aquí, anunció que la India también va a llegar a 0 emisiones en el 2070. Aquí no es cuestión de ofertas, que cuándo, etcétera, lo importante es dos cosas. Uno, abrazar el concepto de decir, vamos a hacer nuestra parte. Habrá que definir, Leonardo, quién va a pagar qué, porque como ya mencioné, la India, México y otros países no pueden pagar toda la cuenta de las inversiones, pero sí pueden hacer mucho. Otros lo están haciendo, México no lo está haciendo, Leonardo. Ya. Pues tomo nota de eso en este segundo día de la COP, mi querido doctor. Te agradezco mucho el enlace y si nos lo permites, entiendo que es complicado enlazarnos y valoramos ampliamente tu tiempo el día de hoy, pero nos encantaría tener otra toma, otra opinión tuya sobre cómo evoluciona aquella reunión. Te mando un gran abrazo. Un abrazo para ti, será un gusto seguir contigo acompañando esta reunión. Gracias, el doctor Adrián Fernández, destacadísimo académico, hoy pues conversando con usted en este segundo día de la COP. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Bueno, y seguimos con la información. Hoy vi en Reforma que la UIF denuncia perdón a tranza del madurista. Usted se acuerda de Alex Saab, el hombre que causó su detención y también su remisión de Cabo Verde a los Estados Unidos, llevó a que Nicolás Maduro rompiera los diálogos
diálogos que estaban teniendo lugar en México, y aquí pues se plantea la posibilidad de que funcionarios de la propia UIF y de la Fiscalía General de la República estaban tratando como de purificar con esta lógica, esta que usaron también para la línea 12 del metro, de bueno, pues hagamos una cuestión reparatoria, hagan un donativo de unos millones y asunto olvidado, ¿no? Si el tema es el dinero, lo arreglamos. Creo que aquí hay mucho más que el dinero, pero bueno, pues ahí está el tema que hoy pone sobre la mesa Reforma. Hay cosas que uno, por supuesto, se lleva puestas de la vida. Y el hecho de que una persona tan brillante, extraordinariamente vertebrada como Edna Jaime comparta semanalmente sus reflexiones con nosotros, pues ¿qué le puedo decir? Bueno, además usted la escucha y la ve y compartirá, por supuesto, mi punto de vista. El día de hoy, la República Francesa reconoció con la Orden de la Legión de Honor, que es la máxima distinción que da la República a Edna Jaime por todos los esfuerzos intelectuales de promoción, por supuesto, de muchos temas. Ella ha participado en el Foro de París, que ha llevado a la sociedad civil no solamente a reflexionar sobre los temas de nuestra época, sino a buscar y a encontrar soluciones. Por supuesto, el recibir un galardón, una condecoración de esa magnitud es motivo de orgullo para quienes somos sus amigos, sus admiradores y sus compañeros. Edna Jaime, muchas felicidades. Leonardo, querido, muchas gracias. Decirte que para mí este espacio es fundamental. Te agradezco mucho que me tengas confianza, que abras tus micrófonos para que yo plantee cada semana mis puntos de vista. Y efectivamente, pues recibí la República Francesa esta condecoración. Estoy muy emocionada. Le entiendo, Leonardo, como pues, un reconocimiento a una trayectoria muy larga, pero no solo mía y de México Evalúa, sino de la sociedad civil en este país y en el mundo. Tú decías, Leonardo, que soy vicepresidenta del Foro de París sobre la Paz, y me ha quedado bien claro de que la sociedad civil en estos momentos tan críticos, momentos de polarización, momentos de problemas tan marcados en el ámbito global, pienso que la sociedad civil está llena de propuestas, que es una reserva de propuestas y de ideas, pero también de esperanza. Entonces, pues, recibí esta condecoración pues a nombre de todos los que trabajan por un mundo mejor desde sociedad civil, querido. Y pues sí, estoy ya muy lista para irme al Foro de París sobre la Paz en su 4ª edición. Tengo un tema que al igual que la condecoración que recibí, que está muy cerquita de mi corazón, el tema que llevo al foro también lo está y tiene que ver con igualdad de género, Leonardo. Vamos a tener una secuencia de eventos en París. México Evalúa está organizando junto con Sciences Po el 10 de noviembre una conferencia sobre mujeres y participación política. Vamos a tener la participación de la directora de las Américas del Ministerio de Asuntos Internacionales de Francia. Vamos a tener a la expresidenta de Ecuador, a Gabriela Ramos, que está en la UNESCO, mexicana maravillosa, ejemplar. Y vamos a tener esta discusión, Leonardo, mujeres en el poder, ¿para qué? O sea, si las mujeres estamos en este país y en América Latina teniendo influencia en las decisiones políticas, debemos tener muy claro la agenda de igualdad de género. Decirte, Leonardo, que en el Foro de París voy a moderar una mesa bien importante donde vamos a hacer un balance sobre el Foro Generación Igualdad. Es un foro convocado por ONU Mujeres, el Foro Generación Igualdad, y presidieron este año México y Francia también, ¿no? México y Francia. Leonardo, se llegaron a acuerdos tan concretos y tan promisorios que yo me pregunto por qué los mexicanos no nos enteramos más del papel que desempeñamos en un foro tan importante, y me toca en el Foro de París sobre la paz moderar una mesa donde va a estar la CEO del Grupo L'Oréal, donde va a estar la directora ejecutiva de ONU Mujeres, de la GIZ, que es la Agencia de Cooperación Internacional Alemana,
Entonces, vamos a discutir ahí, hacer un balance del Foro Generación Igualdad, que planteó un plan de acción para acelerar los cambios. Tuvimos en 95 este foro de Beijing, y han pasado poquitas cosas, Leonardo, de entonces a la fecha. Fue en el 75, sí. Entonces, lo que queremos es ahora, pues, hacer explícitos los compromisos. Se comprometieron los gobiernos, el sector privado a cosas muy concretas. Va a haber dinero. Y en esta mesa yo quiero que este grupo multiactor de mujeres me puedan decir con precisión qué piensan hacer para cambiar las cosas, porque la pandemia nos dejó ver que la desigualdad sigue prevaleciendo y le pegó durísimo a las mujeres, durísimo, Leonardo. Sí. Lo platicábamos en espacios contigo, donde decíamos, esto va a pegar de manera desproporcionada a los grupos vulnerables, y así fue. Entonces, pues sí llevo como esta camiseta, esta convicción de poder avanzar este tema, y ahora con la condecoración que me hace sentir pues muy orgullosa de lo que hace mi equipo, Leonardo, lo que hacen todos mis colegas de México Evalúa, pero todas las organizaciones de sociedad civil en México que están comprometidas con causas relevantes, y con pues, las organizaciones de la región y del mundo, que todas queremos un mundo más vivible, un mundo más... Y darle más visibilidad a todos esos temas. Digo, corren, digamos, no buenos tiempos en México para la sociedad civil en general, ¿no? Se le ha estigmatizado de una manera absolutamente poco generosa, pero también corren, digamos, malos tiempos para la idea de igualdad. Cuando el presidente presentaba precisamente este foro de igualdad, hablaba, bueno, la más importante es la social, y uno no discute que no, la desigualdad entre clases sociales, de ingreso, no sea un tema importante, pero aquí estamos hablando del tema de las mujeres, y que la idea del feminismo en general se haya mandado al desván de los legitimadores del saqueo neoliberal, sí genera preocupación. Yo creo que es muy importante que estos temas tengan relieve, porque el asunto de la igualdad pega igual en gobiernos. Hay estructuras que se han venido modernizando a golpe de ley. Nuestro país ha logrado representación paritaria en el Congreso a golpe de ley, con muchísimas resistencias, pero queda, tú decías, el tema de las empresas, queda la academia, en los medios de comunicación, generar todavía más conciencia sobre el particular. Hacíamos balances sobre los y las comentócratas en los periódicos y en los medios. O sea, todavía tenemos mucho camino que recorrer, y por supuesto el camino se recorre cuando se tiene conciencia de hacia dónde se tiene que llegar, Edna. Mira, Leonardo, yo pienso que lo que concluyó, los documentos que se generaron a partir del Foro Generación Igualdad, ya plantea muy claramente los objetivos. Se formaron grupos ad hoc para ciertos temas, grupos multiactor. Esto me encanta, lo he dicho mucho en tu programa, en este espacio, Leonardo. Me encanta que se plantee un problema público y que pensemos en que somos una diversidad de actores, los responsables o los que nos podemos involucrar en resolverlos. Entonces, es un tema que este mecanismo multiactor a mí me encanta. Y bueno, yo quisiera que en este país, Leonardo, se asentara esta agenda, que encontrara pues este grupo de actores que se invirtieran en este tema. Por supuesto que me encantaría que el gobierno federal, el presidente de la República, porque creo que la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo un buen papel en este foro, pero que el presidente de la República lo asumiera como un tema prioritario. Sí. Cuando él habla de su agenda de equidad o de igualdad y de primero los pobres, yo quiero decirle al presidente que entre las injusticias mayores están en los grupos vulnerables, las mujeres. El sistema de injusticia se ensaña contra las mujeres, el sistema económico realmente las tiene en un lugar poco adecuado, los puestos más precarios. Entonces sí quisiera que esta agenda se convirtiera en central para el país. Hay un contraste porque tenemos un movimiento... Y no choca una con otra, ¿no? El hecho de que digas, oiga, pues sí hay desigualdad, sí, pero si se desentiende de una no va a resolver la otra, ¿no?
Absolutamente. O sea, los pobres, dentro de los pobres son las mujeres. Las que sufren injusticia dentro de la injusticia de este país son las mujeres, Leonardo. Entonces, no puede haber agenda como la que presume el presidente si no toma en cuenta en estos temas, ya que desempolve, que se sacuda esta carga ideológica, este tema anacrónico, y asuma las agendas emergentes que surgen desde las sociedades civiles de distintas partes del mundo, pero que están en el centro de la agenda internacional. Entonces, pues decirte que este es mi propósito, esta es mi causa, esto es lo que me motiva en mi participación en el Foro de París sobre la paz, Leonardo. Me encanta poder tener algún tipo de incidencia y, como te decía, vamos a tener una secuencia de eventos. México Evalúa organiza este foro junto con Sciences Po. Vamos a tener un brindis, un cóctel el 10 en la noche con representantes de organizaciones internacionales. Estamos invitando también a jefes de Estado para hablar pues, de la importancia de América Latina en la agenda global. Y después viene este evento en particular que me emociona mucho, Leonardo. Espero que, como dice el presidente Macron, necesitamos un multilateralismo efectivo, un multilateralismo en acción, y pienso que todo lo que el foro propone, multilateralismo, gobernanza, multiactor, se pone a prueba en temas como en el de mujeres, la equidad de género, y entonces pues estoy de celebración, Leonardo. Lo estamos todos. Edna Jaime, además de colaboradora de este espacio, directora de México Evalúa, hoy galardonada por la República Francesa con la Orden de la Legión de Honor. Mi querida Edna, 1000 abrazos. 1000 abrazos de vuelta, Leonardo. Muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tiene Edna Jaime, para fortuna nuestra, todas las semanas en este espacio. Seguimos con la información. Siguen los debates sobre el impacto que va a tener la inflación, no solo en México, sino en todo el mundo. Una situación que podría, pues, complicar severamente la operación de las empresas, por supuesto, el poder adquisitivo de la gente en primerísimo lugar. Pero bueno, sigue ahí el fantasma de la inflación, que no formaba parte del reparto mefistofélico de años anteriores, pero bueno, a los viejos problemas se añaden estos nuevos. Dejo ese asunto y voy contigo, Andrea Meraz, adelante. La fiesta de los muertos está más viva que nunca. Atrás quedó el temor al virus más letal en la historia reciente de México, que ha dejado más de 288,000 fallecidos y contando. Con un ambiente relajado, muchos sin cubrebocas, cenando la tradicional ganacha, el elote o los churros, Coyoacán reactivó sus tradiciones del Día de Muertos tras casi 2 años de permanecer inactiva. Los ríos de gente inundaron sus calles. Ya hacía falta juntarse tanta gente así, que se viera el ambiente. Ya vacunados todos, ya es menos, ¿no? Ya esta tercera ola ya fue menos. Fue mucho tiempo que se le castigó a toda la gente sin trabajo. Mucha gente perdieron sus trabajos. Entonces necesitamos que se reactive todo. Siempre hace falta salir. Pareciera que somos como irresponsables, pero pues también ya hacía un poquito de falta salir un poco. Y los soldados rojos de caretas negras con símbolos geométricos se emocionaron al escuchar el siguiente sonido. Los más felices ellos, los niños, los que recuperaron la calaverita. Pues se siente raro, pero se siente bien y raro. ¿Por qué? Porque ya nos habíamos acostumbrado a estar encerradas. Y ahorita ya que vemos a tanta gente, ya sí sí está padre, pero medio raro todavía. Con la escuela abierta, con las ciudades de esta forma, ya se nos acabó la pandemia. Sí. Y al compás de los sonidos, de las voces de festividad, los negocios recibieron a miles. La venta subió ahorita, obvio, por el nivel de gente que hay y la fluidez de gente, pero ahí vamos echándole ganas y gracias a Dios nos está yendo muy bien. Tenemos una crisis de 2 años que poco a poco se tiene que ir levantando. Viva México y viva el consumo. Ojalá y no regrese ese bicho, porque realmente sí nos pegó. Pero pues ahorita ya estamos contentos, a gusto, trabajando. Pues también la gente lo busca, lo necesita, un antojito que es tradicional.
los churros rellenos de Coyoacán. Imágenes de Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula, Andrea Meraz. Bueno, y con esto nos vamos. Le agradezco mucho su compañía. Le pido que se cuide mucho y sea rabiosamente feliz. Se lo merece. Nos vemos mañana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.